Hola, somos Etos Nutrial y en este video de reacción analizaremos nuestro podcast acerca de un dilema ético de nutrición. En este podcast presentaremos el caso de una nutricionista que ha detectado irregularidades en un programa de alimentación escolar realizado y frente a esta situación debe decidir entre denunciar para proteger la salud de los niños o guardar silencio por miedo a perder su trabajo y afectar el funcionamiento del programa. Para analizar este dilema hemos utilizado dos posturas filosóficas, la ética del deber de Immanuel Kant y el utilitarismo de John Stuart Mill. Bienvenidos y bienvenidas. Somos Etos Nutrial y hoy vamos a hablar de una decisión real que puso a prueba la conciencia de nutricionistas, funcionarios y padres de familia en el Perú. Imagina esto, eres nutricionista y trabajas supervisando la alimentación escolar en una región pobre del país. Un día, 27 niños de una escuela en Puno terminan en el hospital con dolor abdominal intenso, vómitos con sangre, diarrea y fiebre. Todos habían consumido conservas distribuidas por Caliwarma, el programa encargado de combatir la desnutrición infantil. Al investigar el caso, se descubre algo aún peor. Las conservas no contenían carne de res, sino carne de caballo. Además, el caso fue expuesto por Punto Final en octubre del 2024 y documentado por Proética, generando una enorme discusión pública sobre corrupción, responsabilidad profesional y salud pública. Esto nos lleva a una gran pregunta ética. ¿Debe ser profesional denunciar la corrupción y proteger la salud de los niños o guardar silencio por miedo a perder su trabajo y afectar un programa que alimenta a millones de escolares? Para analizarlo, compararemos dos posiciones filosóficas, Immanuel Kant y la ética del deber y John Stuart Mill y el utilitarismo. ¿Quién tiene la razón? En una posición de Kant, el nutricionista debe denunciar las irregularidades de inmediato, porque ocultar alimentos peligrosos no puede convertirse en una norma universal. Callar por conveniencia vulnera la dignidad de los niños. Los niños son fines en sí mismos, no medios para conservar un empleo. En una posición de Mill, la decisión debe evaluarse por sus consecuencias. Si el programa deja de funcionar de manera inmediata, miles de niños podrían quedarse sin acceso a alimentos. Entonces surge otra pregunta. ¿Es mejor denunciar de inmediato y generar un posible colapso del programa o mantenerlo temporalmente mientras se corrigen las fallas? Desde el utilitarismo, lo correcto sería priorizar el bienestar de la mayoría. Piensen bien lo que van a hacer. Una denuncia podría generar despidos, investigaciones y afectar a muchas familias que dependen del programa. Además, ustedes también podrían perder su trabajo. No es tan fácil. También tenemos responsabilidades personales y los recursos del momento suponían una oportunidad para alimentar a poblaciones vulnerables. Pero las políticas públicas de salud también están en juego. Pero si callamos, estaríamos permitiendo que el problema continúe y poniendo en riesgo la salud de más niños. El ser profesionales en un área implica tomar decisiones por encima de tus propios beneficios para mantener la integridad profesional. Ese es el deber ético. Entonces, es ético guardar silencio para evitar consecuencias sociales y laborales, aún sabiendo que eso puede poner en riesgo
la salud de muchas poblaciones vulnerables. Los dejamos con esta reflexión. Bueno, nosotros consideramos que el podcast explicó adecuadamente las posturas de Kant y Mill sobre denunciar o guardar silencio, pero sin embargo se dejó algunos aspectos importantes sin desarrollar. No se mencionó qué normas o procedimientos debe seguir un nutricionista cuando detecta un riesgo para la salud de la población. Tampoco se abordó la responsabilidad que tiene el equipo frente a la elaboración de informes o el manejo de información relacionada con una irregularidad. Además, el análisis también se centró principalmente en la decisión individual y dejó en segundo plano el papel que debe cumplir el trabajo en equipo en situaciones como estas. A partir de estos vacíos, revisamos artículos del Código de Ética y Deontología del Nutricionista. Y bueno, el artículo 62 señala que el nutricionista no debe respaldar información falsa sobre alimentos ni otorgar certificados cuando estos no corresponden a la realidad. Consideramos que este artículo puede complementarse reconociendo que en algunos casos existen limitaciones técnicas o dificultades para acceder a toda la información, por lo que el profesional debe contar con un mecanismo para verificar y reportar inconsistencias antes de emitir su aval. Y si también revisamos el artículo 24, bueno, en ello se establece que el nutricionista debe velar por los intereses y también por los derechos de los usuarios, por lo cual creemos que este artículo debe enfatizar que la salud, la seguridad y los derechos de las personas siempre deben de ser prioritarios, incluso cuando existan algunas limitaciones institucionales o de recursos. Y bueno, finalmente nosotros analizamos el artículo 22 que señala que la conducta ética profesional no debe estar subordinada a intereses jerárquicos, sino también económicos o de cualquier otra índole. También consideramos que este artículo debería reconocer las presiones reales que pueda existir dentro de las instituciones y promover que el profesional actúe de buena manera y que utilice los canales correspondientes para poder reportar irregularidades. Bueno, como propuesta, creemos que el código de ética debería incorporar un principio de protección al denunciante, pues este principio permitiría que los nutricionistas que reporten riesgos sanitarios o actos de corrupción, como hemos planteado o bueno, se plantea en el podcast, reciban respaldo institucional y no sean objetivo de represalias laborales. De así, los profesionales podrían actuar con mayor seguridad frente a situaciones que afecten la salud de la población. Bueno, además del dilema entre denunciar o guardar silencio, los profesionales se enfrentan a distintas situaciones y presiones al momento de decidir. Y en este caso se puede evidenciar que hay una presión jerárquica, ya que hay un superior que eh, intenta que los encargados de ver todo este tema de la alimentación, de que cumpla con las reglas, desistan de denunciar señalando posibles despidos y consecuencias laborales. También aparece un conflicto entre la lealtad hacia la institución y el deber profesional de proteger la salud de los escolares. Bueno, y según Max Weber, esta situación puede analizarse desde dos perspectivas. La ética de la convicción puede llevar a una persona a actuar de acuerdo con sus principios, denunciando la irregularidad, porque considera que proteger a los niños no es una obligación moral. Pero también por otro lado, la ética de la responsabilidad invita a evaluar las consecuencias de cada decisión.
y a considerar cómo estas podrían afectar a los beneficiarios del programa y a la comunidad misma también. Como equipo, nosotras consideramos que ambas perspectivas aportan elementos valiosos, pero frente a un riesgo para la salud de los niños, consideramos que la protección de los beneficiarios debe de ser la prioridad, actuando de manera responsable, transparente y con evidencia. Claro, y este caso nos ha llevado a reflexionar sobre la responsabilidad que implica ejercer la profesión de nutrición, que es sumamente importante en estos tiempos. Claro, Jimena, y también como futuras profesionales, nos comprometemos a actuar con honestidad, respaldar nuestras decisiones con evidencia y no ignorar situaciones que puedan poner en riesgo la salud de la población. Asimismo, también debemos incentivar a que se puedan cumplir con las normas y tener juicios propios también. Y bueno, como mencionan compañeras, y ante el caso del podcast propuesto, reafirmamos nuestro compromiso de mantener nuestra independencia profesional frente a presiones externas y priorizar siempre el bienestar de las personas a las que vamos a servir, tanto de una zona rural, urbana o cualquier parte del Perú o de otros lugares. Y bueno, creo que eso sería todo y muchas gracias también por participar de este video reacción y a ustedes también por escucharnos.